estamos aquí junto a Noé Silva, delegado departamental de UPC. ¿Qué tal, Noé? ¿Cómo estás? Hola, Paula, ¿cómo andas? Bueno, justamente recién en la entrevista que le realizamos a Esteban Mercadante, que un poco nos aclaraba qué implicaría para los trabajadores todo este plan de ajuste que está llevando a cabo el gobierno de Macri, planteaba que una pulseada importante que se viene justamente en este intento de las grandes patronales del país de hacer retroceder y hacer bajar el valor de la fuerza de trabajo, se va a expresar en las paritarias, ¿no? La puja por cuánto aumento pueden llegar a conseguir los trabajadores. En este momento se está dando la negociación salarial de CETERA, del sindicato docente a nivel nacional, y que es una paritaria muy importante porque en general suele actuar, de hecho, como una paritaria testigo para el conjunto de los sectores, ¿no? Sí, esto se vive todos los años y lo que vemos hoy es que CETERA se sienta a negociar con el gobierno, como ya nos tiene acostumbrados, de una manera absolutamente burocrática, sin ninguna consulta, sin asamblea en sus organismos de base. En las escuelas de Córdoba, de Buenos Aires, las distintas provincias, no tuvimos asamblea para que los docentes planteen realmente cuáles son sus reclamos y cómo hacer para conseguir esas demandas. Es decir, que están llevando a cabo una negociación salarial sin ningún tipo de consulta a sus propios representados, ¿no? Una vez más. Digamos, la organización que es de filiación kirchnerista, CETERA, ¿no? Una organización gremial importante porque es una federación que convoca muchos sindicatos en las distintas provincias y es uno de los 5 interlocutores y de ellos el más grande que tiene el gobierno en educación. Se queja y denuncia el carácter burocrático de los, no con estas palabras, ¿no? Pero antirrepublicano, este Macri que saca todo por decreto, y ellos mismos tienen estas prácticas. Inclusive han sido, te interrumpo un segundito, han sido muy críticos de este decreto que fue un verdadero mamarracho. Bueno, muchos mamarrachos hizo Macri hasta ahora, pero en el ámbito educativo emitió este decreto que retrocedería sobre las leyes que se han dictado estos últimos años en materia educativa, ¿no? Han sido críticos también de ese decreto ridículo. Sí, un decreto con el que ellos salieron, inclusive Filmus, que es uno de los portavoces más importantes que tiene el kirchnerismo, salió a plantear que nos llevaría de nuevo a los 90 y demás, ¿no? Haciendo retroceder la asignación presupuestaria, haciendo retroceder, bueno... Que ya salió el ministro Esteban Bullrich, el ministro de Educación, a decir que había sido un error, ¿no? Retrotraer las leyes al marco jurídico de los años 90. Entonces decíamos, la CETERA ha sido muy crítica, pero no le está oponiendo un plan de lucha. No, la CETERA critica, pero no está dispuesta a hacer absolutamente nada, porque al igual que sus organismos de base, o sea, el SUTEBA en Buenos Aires, UPC en Córdoba, etcétera, tiene miedo de ser desbordada, porque realmente lo que nosotros tenemos es más de una década donde, si bien hubo algún avance en algunos aspectos en educación, hubo un avance increíble en la precarización laboral que nunca existió a un nivel tan extendido como durante estos últimos años. Y hay muchísimos reclamos y muchísimas demandas absolutamente legítimas que ellos no pueden, si quieren seguir siendo los garantes de que los ajustes pasen sobre los trabajadores, no pueden realmente convocar asambleas de base. Este es el problema que tienen, la contradicción, digamos, que tiene la CETERA y la UPC en este caso, en Córdoba. En este contexto que vos planteas, hemos visto, bueno, puntualmente en el día de ayer, que Montserrat, secretario general de la UPC en Córdoba, ha dado como una especie de giro, ¿no? Porque lo que hemos visto en las últimas semanas ha sido que planteaba públicamente que UPC no iba a pedir ningún plus salarial, ningún bono navideño, que no le iba a hacer esa exigencia al gobierno provincial. Y luego del anuncio de las medidas que analizábamos recién, salió a plantear que iban a exigirle al gobierno de Schiaretti la reapertura de las negociaciones salariales. ¿Qué opinas de esto? Y mira, los precios, como decía Esteban, no se dispararon en estos últimos días, ¿no? Si bien hay una profundización de una escalada inflacionaria hacia adelante, primero que esa profundización es producto de medidas que ya habían sido anunciadas por el gobierno, un gobierno que asume el 10 de diciembre. En Córdoba el ciclo lectivo termina el 18 de diciembre y la UPC, que es el sindicato que supuestamente tiene que representar a todos los trabajadores docentes de Córdoba, teniendo este escenario,
no hizo nada y convoca una asamblea de delegados departamentales el 21 de diciembre cuando las escuelas están prácticamente vacías. O sea, me estás diciendo que el ciclo lectivo termina concretamente en el día de mañana, directamente, y salen a anunciar esto. Claro, hay niveles del sistema educativo donde ya no hay nadie en las escuelas, en media hay exámenes el 21 y el 22, pero ya las escuelas están prácticamente vacías y perfectamente podrían haber convocado asambleas en las escuelas para discutir toda esta problemática y todas las otras problemáticas que ellos no quieren discutir, pero que son muy sentidas en las escuelas. Podrían haberlo convocado con los docentes en las escuelas, deberían haberlo hecho. Y hacen este giro para reubicarse, porque realmente es una conducción gremial muy desprestigiada, ¿no? En la base. Después, bueno, tenemos la distorsión electoral, que votan los afiliados, no todos los afiliados, etc. Pero en la base, en las escuelas, digamos, los compañeros que trabajan cotidianamente en las escuelas, los tienen como entregadores, digamos, para decirlo rápido. Y no pueden dejar pasar semejante ajuste, que hoy es una cosa para escandalizarse, ir a una verdulería, una carnicería, un súper. Productos de lujo directamente. Sin hacer nada. No pueden no hacer nada. Bueno, tienen que hacer algo. Entonces lo que hacen es una asamblea de delegados departamentales con las escuelas vacías. Lo escuchamos, de hecho, a Montserrat ayer, por lo menos discursivamente bastante duro, ¿no? Diciendo que los trabajadores, en lo que va del mes de noviembre, hemos perdido muchísimo poder adquisitivo y que entonces en estas condiciones o se conseguía aumento salarial ahora o se venía una gran discusión y una gran conflictividad en febrero. Eso es lo que anunciaba, por lo menos discursivamente, Montserrat. Sí, bueno, lo que nosotros planteamos desde el Frente de Izquierda en la legislatura, lo que planteamos como agrupaciones docentes dentro de UPC y dentro de los distintos sindicatos en los que participamos, es que los trabajadores necesitamos un bono de 7.000 pesos para todos por igual, porque acá también tenemos compañeros que están precarizados, que muchas veces se quedan por fuera, una distinción entre activos y jubilados, etc. Un bono de 7.000 pesos que ahora es prácticamente el único expediente que queda, porque no hay forma de un doble aguinaldo cuando la asamblea departamental, que es la que decide la política de UPC, se hace el 21 en medio del cronograma de pago de los aguinaldos. El doble aguinaldo ya no puede existir. Entonces, como un expediente, digamos, de emergencia para poder sortear un poco esta situación inflacionaria, lo que nosotros planteamos es un bono de 7.000 pesos ahora y apenas volvamos a clase, el primer día, convocar asambleas en las escuelas y empezar un plan de lucha serio, no un par de medidas aisladas, marcha con cuerpos orgánicos y todo ese circo, ¿no? Donde la UPC dice lo que pasa es que tenemos que actuar en conjunto con el CEP y el CEP no quiere y los judiciales no... No. Tienen que ponerse a la cabeza de un plan de lucha serio, profundo, que nos lleve realmente a defender las conquistas que hemos conseguido y a luchar por todas aquellas cosas pendientes que son muchas, como te decía al comienzo. No solamente la precarización del trabajo, las condiciones de trabajo, las condiciones edilicias. Por ejemplo, tenemos a Vidal ahora, para decir esto de condiciones de trabajo, ¿no? Cuando el macrismo habla de condiciones de trabajo, habla de evaluación externa, que es la política del Banco Mundial, evaluación externa para atar al rendimiento, a la productividad, como decía cuando le entrevistabas a Esteban, atar a la productividad el salario docente. O sea, los responsables de la educación son los docentes y no es el Estado, que es el que ha vaciado la educación, el que ha transferido los recursos a las provincias. Entonces tenemos estos circuitos, ¿no?, con provincias más ricas y más pobres. Una herencia también de los 90 que se mantiene y que se mantuvo en todos los años de kirchnerismo, ¿no? Exactamente. Digamos, tanto el kirchnerismo como ahora Macri lo que hacen es pararse sobre el escenario de Menem y llevarlo hacia algún lugar, digamos, la inclusión del kirchnerismo sobre la base de la precarización laboral, o, en este caso, atar el salario a la productividad. Me decías entonces que a la asamblea departamental del próximo lunes, desde la oposición, vos como delegado de la lista fucsia, vas a ir a llevar esta demanda de un plus salarial de emergencia de 7.000 pesos. ¿Y cuáles son las expectativas de, qué exigencia salarial van a hacer ustedes para la paritaria de febrero? La demanda histórica nuestra fue que el salario de un trabajador tiene que alcanzar para cubrir la canasta familiar, que es el costo de vida. En ese marco nosotros planteamos que el salario mínimo tiene que ser igual a la canasta familiar. ¿Por qué decimos salario mínimo? Porque no está mal que un trabajador gane más que la canasta familiar. Claro. Lo que está mal es lo contrario, que gane menos. Entonces hay un escalafón que
la conducción gremial de UPC viene achatando, o sea, diferencia en antigüedad, diferencia en funciones, etcétera, que quiere que cada vez haya menos diferencias y que haya un salario más chato, digamos. Lo que nosotros decimos es mantener el escalafón y fijar para el salario mínimo un costo, digamos, el costo de la canasta familiar. Que desde ya, como vos decías recién, solamente se podrá conseguir con un plan de lucha que implique poner en pie de lucha a toda la docencia, ¿verdad? Con asambleas y con movilizaciones de toda la docencia, exactamente. Así es. Bueno, Noé, te agradecemos mucho por haber estado aquí. Bueno, gracias, Paula.